Tráiler, Baar, tras aceptar la marcha de Ebren, comienza a tomar medidas para su propia vida. Reuniendo a sus seres queridos bajo el techo de su casa, Baar intenta aclarar sus decisiones sobre el futuro, pero la repentina aparición de Ebren en la puerta lo pone todo patas arriba. La decisión de Ebren de quedarse con Baar reaviva la interminable incertidumbre entre ellos, dejando a Baar preguntándose cómo escapar de este ciclo. Mientras tanto, la vida de Renjin da otro giro difícil tras su exitosa cirugía. Una mañana, Parla no puede despertar a su madre, lo que la deja sumida en un profundo miedo e impotencia. El silencio de Renjin presagia una nueva y dura tormenta en la historia. La imagen que se presenta en el tráiler muestra que los dilemas emocionales que Baar ha ido construyendo gradualmente en los episodios finales son ahora innegables. La aceptación de Baar de la marcha de Ebren parece inicialmente un momento de maduración. En realidad, esta aceptación es una confesión silenciosa de la espera que ha mantenido hasta ahora. En episodios anteriores, vimos a Baar como un personaje que siempre intentaba adaptarse a las decisiones de los demás, priorizando su propia vida. Era una Baar esperanzada con la llegada de Ebren, destrozada por su partida, pero incapaz de establecer límites claros. En el tráiler, sin embargo, por primera vez, vemos a una Baar que se mantiene firme a pesar de su partida. Por lo tanto, reunir a sus seres queridos bajo el techo de su hogar no es solo una cálida escena familiar, es el primer intento de Baar por establecer su propio centro. Hasta ahora, Baar siempre ha sido como una invitada en la vida de otras personas, esperando en el mundo de Ebren, moldeada por las necesidades de sus hijos, olvidándose de sí misma en el acelerado ambiente hospitalario. Ahora, con su hogar, su mesa y las decisiones que toma, intenta decir, estoy aquí. Su deseo de aclarar sus decisiones sobre el futuro es, en realidad, la señal más concreta de su deseo de construir una vida independiente de Ebren. Es precisamente en este punto que Ebren aparece en la puerta, realizando el gesto más familiar y a la vez más impactante de la serie. Porque su llegada no es un rayo de esperanza, sino la mayor prueba para Baar. Como hemos visto innumerables veces en episodios anteriores, Ebren siempre ha sido un umbral en la vida de Baar, no podía irse ni quedarse del todo. Ahora, su decisión de quedarse al lado de Baar, aunque a primera vista parezca romántica, en realidad significa la reanudación de esta incertidumbre interminable. La decisión de Ebren es clara, pero la verdadera pregunta es ¿qué hará Baar? Porque este ciclo siempre ha estado marcado por las acciones de Ebren, mientras que Baar se ha adaptado. La pregunta más importante del tráiler surge aquí. ¿Aceptará Baar el mismo ciclo esta vez o podrá proteger los límites que se ha impuesto? Esta incertidumbre es la esencia del viaje del personaje de Baar. La pregunta ya no es ¿ama a Ebren?, sino ¿cuánto valora su propia vida? La decisión de Ebren de quedarse parece una prueba, no una recompensa, para Baar. Si Baar vuelve a suspender sus propias decisiones ante este acontecimiento, todos los esfuerzos por cambiar que hemos presenciado podrían ser en vano. Pero por primera vez, Baar tiene una opción real, no querer que él se quede o establecer ella misma las condiciones de su permanencia. Por otro lado, lo que sucede en el lado de Renjin es otro punto de inflexión que endurece el tono emocional de la serie. Si bien la cirugía exitosa crea la sensación de que todo está mejorando, la entrada de Renjin en una fase más difícil de su vida nos recuerda el brutal realismo de la serie. Desde el principio, el personaje de Renjin destacó por su fuerte comportamiento, su deseo de control y sus intentos de ocultar su vulnerabilidad. Ahora, sin embargo, esta percepción de fuerza está dando paso al silencio. La incapacidad de Parla para despertar a su madre una mañana está destinada a ser uno de los momentos más impactantes de la serie. Esta escena no es solo un momento de miedo, simboliza la transición forzada de Parla de la infancia a la edad adulta. El silencio de Renjin es la forma más dolorosa de incertidumbre para Parla. Desconocer qué sucede, esperar, temer. Estas emociones, que Baar experimentó repetidamente en la serie, ahora se trasladan a la vida de Parla. Este paralelismo aumenta la profundidad emocional de la historia. El hecho de que el silencio de Renjin sea un presagio de una nueva y dura tormenta indica que la serie adoptará un tono más oscuro en los próximos episodios. Porque Renjin es un personaje que afecta no solo su propia historia, sino también el equilibrio de quienes la rodean. Todo lo que le sucede saca a la superficie las emociones que muchos personajes, desde Baar hasta Parla, han evitado afrontar. En resumen, el tráiler es un claro indicio de que Baar está a punto de dejar atrás la fase de esperar y gestionar. La relación de Baar con Ebren, la vulnerabilidad de Renjin y el miedo de Parla, todos se conectan con la misma pregunta. ¿Puede una persona asumir la responsabilidad de su propia vida, incluso rodeada de seres queridos? Este episodio está destinado a ser un punto de inflexión en el que los personajes se enfrentan a las decisiones que han estado evitando y llegan a un punto sin retorno.